de 2021. Además, el Congreso del Estado de Chiapas avaló hoy la revocación de mandato. Esto y más en Star TV Noticias. Este noticiero es presentado por Jagger, Rock Sport, Terraza y Bar, Universidad Salazar, cuna de líderes, El Arqui, aceites y filtros, presentan. Muy buenas tardes, ¿cómo la está pasando esta tarde de jueves, ya jueves 7 de noviembre? Los saludo con mucho gusto y les recuerdo que aquí en Star TV estamos transmitiendo en vivo desde Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, para llevarle la información más relevante de las últimas horas. Y comenzamos con lo siguiente. Le quiero comentar que hoy en una sesión ordinaria, la 67 legislatura, el Congreso del Estado de Chiapas avaló las reformas a la Constitución Federal en materia de consulta popular y algo muy importante en materia de revocación de mandato. Se convierte así en una de las primeras entidades en avalar estas disposiciones constitucionales con las cuales se establecen mecanismos para que los ciudadanos puedan decidir si el presidente Andrés Manuel López Obrador continúa o no en su mandato, esto a la mitad de su gobierno. Aquí le dejo los detalles de lo que pasó hace unas horas apenas en el Congreso del Estado. 34 votos, el Congreso del Estado de Chiapas aprobó por unanimidad el proyecto de decreto en materia de consulta popular y revocación de mandato enviado por la Cámara de Diputados a las legislaturas locales para su validación. Es así como Chiapas se convirtió en una de las primeras entidades en respaldar esta reforma a la Constitución Federal que permitirá a los ciudadanos evaluar y decidir la permanencia en el poder del presidente Andrés Manuel López Obrador a la mitad de su mandato. Uno de los diputados locales en subir a la tribuna para pronunciarse a favor de esta minuta es Juan Salvador Camacho de Morena, quien argumentó que la revocación de mandato es un avance en materia de participación ciudadana. Me parece que es fundamental que aprobemos esta minuta por lo que representa a nivel nacional en el índole de participación y democracia participativa, que aún estamos abriendo los ojos como nación a estos procesos, y es fundamental que ya entremos en esta nueva dinámica de servirle al pueblo, de hacer política, y por tal razón mi voto, por supuesto, es a favor de darle trámite y de aprobarlo el día de hoy. De acuerdo con el dictamen aprobado, la solicitud de la revocación de mandato solo podrá ser hecha por al menos el 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, que son poco más de 2.700.000 electores en 17 de las 32 entidades del país. Asimismo, se podrá pedir durante los 3 meses siguientes al término del tercer año de gobierno del presidente, que en este caso sería de diciembre de 2021 a febrero de 2022 por una sola ocasión. Y de acuerdo a los plazos, la votación para decidir la continuidad del presidente se realizaría en marzo de 2022. Para Star TV Noticias, Itzel Grajales. Y mire este tema que ya ha sido enviado a las legislaturas locales y que ya fue aprobado por el Congreso de Chiapas. No sé el dato, no sé si es la primera legislatura local en avalar, mejor dicho, la reforma constitucional en materia de revocación de mandato. Sin embargo, con anterioridad ha habido voces que han señalado que han estado en contra de la revocación de mandato ya aprobada por el Congreso de la Unión, porque consideran que someter a la consulta ciudadana la continuidad o no de un presidente de la República como Andrés Manuel López Obrador en este momento generaría un descontrol, desestabilidad social y económica en el país, porque se supone que ya tenemos un proyecto de nación, un proyecto de gobierno que se vería afectado en caso de que sí fuese efectiva la renovación de mandato, además de que implicaría una nueva elección prácticamente
un nuevo proceso para elegir a quien sustituiría al presidente. Además de eso, el mismo proceso de la revocación de mandato implica no solamente gastos por parte de la organización que la tendría el Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo esta validación de las firmas que se requieren para solicitar la revocación de mandato, y en caso de que sí se reúna las firmas del 3% de la lista nominal para solicitar este mecanismo de revocación de mandato, pues tendrían que instalar urnas para recibir la votación de los ciudadanos y ciudadanas y así puedan decidir o no la continuidad del presidente. Esto sin duda generaría un gasto extra, un gasto parecido al de cualquier elección ordinaria, y en tiempos de austeridad republicana esto sería definitivamente un sinsentido. Es lo que han opinado diferentes actores políticos, especialistas, por ejemplo, en materia electoral. Aquí le dejo el tema de lo que ocurrió en el Congreso del Estado respecto a este tema. Y en otra información, también en el Congreso del Estado, uno de los temas que más ha sobresalido es el de la elección, la designación, mejor dicho, del presidente municipal sustituto de Arriaga, aquí en este municipio, que solamente en este año que pasó ha tenido 4 presidentes municipales debido a diferentes factores. Una es la destitución, que de ahí nace todo, la destitución y el desafuero del presidente municipal electo el 1 de julio, David Parada Vázquez, quien fue acusado, precisamente por eso lo desaforaron y lo destituyeron, de ser el autor intelectual del asesinato del activista, defensor de derechos humanos, Sinar Corzo Esquinca. Después de eso, se desató una pugna entre 2 grupos de regidores de este mismo cabildo. Unos proponen al primer regidor Adán Méndez Díaz y los otros proponían a José Alfredo Toledo Blas. El Congreso del Estado ya por segunda ocasión pues determinó el nombramiento de José Alfredo Toledo Blas. Sin embargo, el otro grupo no está conforme y han advertido que acudirán nuevamente a los tribunales y pedirán una sanción ejemplar tanto para la presidenta de la mesa directiva, Elizabeth Bonilla Hidalgo, como también para el presidente de la Junta de Coordinación Política, Marcelo Toledo Cruz, porque consideran que con el nombramiento de José Alfredo Toledo Blas como presidente municipal sustituto estarían violando la Constitución. Y bueno, al respecto, el presidente de la JUCOPO, de la Junta de Coordinación Política, Marcelo Toledo Cruz, él dice que el Congreso del Estado actuó conforme a derecho en esta designación. Aquí le dejo los detalles de lo que dijo el diputado. El diputado Marcelo Toledo Cruz llamó al recién nombrado presidente sustituto de Arriaga, José Alfredo Toledo Blas, a trabajar para lograr una conciliación entre los integrantes del cabildo de ese ayuntamiento, que desde hace un año mantienen una disputa por el poder. Asimismo, consideró que la falta de acuerdos entre los regidores está causando un detrimento al pueblo de Arriaga, que se refleja en una caída en la economía y la inseguridad. Por ello, dijo, sería importante la intervención también de autoridades estatales. Por supuesto que nos vemos mal, no estar peloteándonos con el tema. Yo invitaría a la persona que fue designada a que concilien los grupos, que traten de juntarse, porque el principal perjudicado es el pueblo de Arriaga en este caso. Ya llevan un año en esa dinámica, sin embargo nosotros hacemos la parte que nos corresponde. Yo creo que también deben ser otras instancias de gobierno que participen también y que los llamen a la conciliación y al diálogo, porque tampoco se trata de estar midiendo fuerzas. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la 67 legislatura sostuvo que el Congreso del Estado actuó conforme a derecho al designar a Toledo Blas como presidente sustituto. Hemos hecho lo que en criterio nuestro corresponde de acuerdo a derecho. El tema del derecho a veces queda sujeto a interpretaciones. Y lo dijimos antier, que están libres, ¿no?, de recurrir a las instancias que consideren, en dado caso, piensen que fueron violentados sus derechos. Y pues nosotros también estar preparados para dar alguna respuesta. Aclaró también que no tiene ninguna afinidad o relación amistosa con ninguno de los regidores de Arriaga, a quienes invitó a acudir a los tribunales si consideran que sus derechos han sido violentados con la decisión que tomó esta legislatura. Para Star TV Noticias, Itzel Grajales.
Mire qué grave lo que sucede en Arriaga, ya un año sin gobierno, un año sin tener un presidente municipal en funciones. Bueno, cuando uno de los regidores toma el cargo, los otros hacen todo lo posible para no dejarlo trabajar, le cierran la presidencia municipal. Un grupo de regidores con el presidente municipal trabaja de manera alterna en otro edificio y bueno, ya se imaginará usted cómo ocurren estas sesiones de cabildo que las hacen por grupos. Un grupo sesiona en algún inmueble por acá, otro sesiona por acá, hay 2 actas de cabildo, en fin, hay un gran desorden de gobernabilidad, en materia de gobernabilidad hay un gran desorden en el municipio de Arriaga y bueno, ya advirtió el grupo que no fue favorecido con la designación del Congreso del Estado, que acudirán nuevamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y mientras tanto el pueblo de Arriaga está en espera de que esto se resuelva porque sin duda son los más afectados por esta falta de gobernabilidad. Y en otra información, mientras en algunos municipios todavía no se ponen de acuerdo por quién va a gobernar, mientras pasan cosas como las de Arriaga, ya el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana está con miras a 2021 y ya solicitó a la Secretaría de Hacienda 60 millones de pesos para preparar para las actividades preparatorias del proceso electoral 2020-2021. Ya están organizándose las autoridades electorales en este tema y estos 60 millones de pesos los solicitaron como parte del presupuesto de egresos de 2020 y lo que pide en total el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana para 2020 es una bolsa de 364 millones de pesos, pero mire la mayor parte quienes se los llevan, la mayor parte se la llevan los partidos políticos. Aquí le dejo más información. El consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Osvaldo Chacón Rojas, informó que para las actividades preparatorias del proceso electoral 2020-2021 solicitaron 60 millones de pesos a las autoridades hacendarias. Explicó que este monto está incluido en el proyecto de presupuesto de egresos que el Consejo General del IEPC presentó a la Secretaría de Hacienda para el ejercicio 2020, la cual aseguró es una propuesta responsable y austera. Es un presupuesto austero porque el gasto corriente del instituto no se incrementa, no hay un centavo adicional respecto al recurso ejercido en 2019. Lo que sí, para este presupuesto 2020 se están requiriendo recursos para actividades relacionadas al inicio del proceso electoral. Recordemos que en la primera semana de octubre del próximo año arrancamos ya los trabajos del mismo. Y estamos requiriendo 60 millones de pesos para poder instalar pues, los consejos electorales en todas las cabeceras municipales y en todas las cabeceras distritales. Ese es el... Chacón Rojas detalló que los 60 millones de pesos servirán además para el pago de las nóminas y la renta de los inmuebles que servirán para el funcionamiento de los consejos municipales y distritales. Asimismo, dijo que se prevé un incremento en el monto que los partidos políticos recibirán como parte del financiamiento público que por ley les corresponde. Eso tiene que ver con la fórmula a partir de la cual se integra esa bolsa. Se debe de multiplicar el 65 de la UMA por el número de ciudadanos que están inscritos en el padrón y ese padrón año con año crece. Por lo mismo, para este ejercicio estamos requiriendo 200 millones de pesos para los partidos políticos. El consejero presidente precisó que para 2020 solicitaron 104 millones de pesos de gasto corriente, 60 millones para preparar las siguientes elecciones y 200 millones de pesos para los partidos políticos, lo que suma un total de 364 millones de pesos. Para Star TV Noticias, Itzel Grajales. Y ya que se están cocinando los escenarios en materia electoral para 2021, en ocasiones anteriores también le he comentado que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana prepara una serie de propuestas de reforma al Código Electoral local que estarían funcionando, poniéndose en práctica a partir de 2021 y 2024. Y una de estas propuestas, mire usted,
es una reforma para que las personas, los hombres y mujeres que están recluidos en algún centro penitenciario, pero ojo, que aún no han recibido ninguna sentencia condenatoria, puedan ejercer su derecho al voto dentro de los penales. Y bueno, al respecto le preguntamos al delegado del Instituto Nacional Electoral en Chiapas, Arturo de León Loredo, qué tan viable es esta posibilidad de que los presos, de que las mujeres y hombres privados de su libertad en los penales voten, y nos dijo que sí, por lo menos el Instituto Nacional Electoral tiene la capacidad para recibir la votación. Aún, dijo, no están determinados en la ley las formas en que esto se realizaría, ni cómo, por ejemplo, los candidatos y candidatas pudiesen dar a conocer sus propuestas a la población recluida en los penales. Pero consideró que de que se puede, y podría, y como muestra, explicó que para que los mexicanos que viven en el extranjero voten, se les envía todo el material vía correo postal, y esta podría ser una posibilidad. Aquí le tengo más información sobre lo que dijo respecto a esta propuesta. El Instituto Nacional Electoral tiene la capacidad de garantizar el derecho al voto de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios que aún no han recibido una sentencia condenatoria. Así lo aseguró el vocal ejecutivo del INE en Chiapas, Arturo de León Loredo, quien recordó que, preponderando el principio de presunción de inocencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a las autoridades electorales recibir la votación también de las personas recluidas en los penales que aún no han sido declaradas culpables, esto a partir de 2024. Y que arrancara formalmente en el 2026. Bueno, este tema ya lo asumió también en su momento una tesis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La presunción, mientras no esté sentenciado, hay presunción todavía de que puedes resultar inocente, aunque estés detenido. Entonces, la ley protege estos casos, y lo que se ha establecido es que las autoridades deben de buscar el mecanismo con el cual se garantice que estas personas que aún no están sentenciadas, a las que no se les ha declarado suspensión de derechos, ejerzan su derecho a votar en las elecciones como cualquier otra. De León Loredo aclaró que a pesar de que aún no cuentan con un modelo claro de atención ni de difusión, tienen experiencias y modelos previos que podrían funcionar para estos casos. El modelo de difusión, pero una experiencia importante es el tema de los electores en el extranjero que votan por la vía postal, a quienes en un sobre se les hace llegar toda la información de los candidatos, de las elecciones y las boletas para que voten. Esa es una experiencia. No digo que se vaya a usar esta, pero me refiero a que tenemos la capacidad como institución, ya cuando quede establecido y definido en la ley, que tenemos que ocuparnos de esto. Lo haremos con las alternativas que tengamos a la mano, con las cuales se nos pueda y podamos garantizar que se va a poder votar de manera libre y en secreto. Esta ampliación de derechos también beneficiaría al personal médico, los familiares de los pacientes y otras personas que por alguna razón deben permanecer en los hospitales el día de la jornada electoral. Para Star TV Noticias, Itzel Grajales. Ya escuchó usted lo que dijo el delegado del Instituto Nacional Electoral respecto a esta posibilidad. Y ahora nos vamos a un corte comercial, pero regresamos con una entrevista muy interesante. No se vaya. Todo lo que buscas de un bar lo encuentras en Jagger. Ven y disfruta de nuestra barra nacional, barra internacional, snacks y música en vivo todos los jueves, viernes y sábados. Tenemos el mejor ambiente para ti y todos los viernes son de tributos a tus bandas favoritas. Visítanos, 16 Poniente Norte 125, planta alta, Colonia Las Arboledas. Jagger, Rock Sport, terraza y bar. Hay emoción, hay alegría para toda la
¡Vamos, vamos! Al circo Ataide, hermanos. Próximamente en Tuxtla Gutiérrez, la gira del adiós de Cepillín con el circo Ataide, presentado por Antonio Flores. Gran debut este 1 de noviembre solo por corta temporada. Instalados en el Parque Convivencia Infantil. Primera función sábado 7:30, domingo 6 y 8:30, lunes, jueves y viernes 7:30 de la noche. La gira del adiós de Cepillín en Tuxtla Gutiérrez. Regresamos del corte y bueno, continuamos con más información, pero antes quiero presentarles a nuestra invitada. Ella es Mónica Baños Díez, presidenta de la Fundación Alas Extendidas, que le hará una invitación muy importante. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Pues sí, estamos aquí y gracias por el espacio para invitar a toda la población en general para que se una a nuestra campaña de donación de libros y recaudación de útiles escolares. Pueden ser nuevos o usados en excelentes condiciones. Cuéntanos estos donativos, estos libros, cuadernos y útiles escolares, ¿para quién van a ser? ¿Quiénes son las personas beneficiadas con estas donaciones? Nosotros estamos trabajando actualmente con las mujeres privadas de su libertad de los diferentes centros penitenciarios del estado. Entonces, esta primera recaudación será para beneficiar a las mujeres que están en el área femenil de El Amate. Cuéntanos cómo nace esta organización y cómo empiezan a apoyar ustedes a las mujeres que están privadas de su libertad en algún centro penitenciario de Chiapas. Son 3, me dijiste, los centros, ¿verdad? Sí, son 3 los centros que tienen área femenil, que es San Cristóbal, El Amate y Tapachula. Nosotros ya hemos venido trabajando con antelación con diversas campañas y también hacemos visitas al área femenil y también al área varonil, pero estamos enfocados desde el año pasado con las mujeres específicamente. Tenemos todavía una campaña de ropa interior que está en su proceso porque entregamos la primera que fue San Cristóbal, la segunda que fue El Amate y estamos por terminar y concluir esta campaña para las mujeres de Tapachula. Pero en este transcurso y en todas las visitas que nosotros hacemos al centro penitenciario, nosotros hemos visto la necesidad que hay y sobre todo de ayudar a estas mujeres que cuando nosotros acudimos al área femenil, ellas están en clases, en sus actividades escolares. Entonces, como hemos hecho talleres, sí se han incorporado, pero también nosotros hemos visto que como por las mismas circunstancias les hace falta de algún útil. Miren, en otras ocasiones nos han invitado o hemos visto convocatorias en las redes sociales donde invitan a la ciudadanía a apoyar a estas mujeres con ropa o con juguetes para sus hijos o con algún otro tipo de ayuda humanitaria, pero poco nos acordamos de esta parte intelectual que también pueden desarrollar y también de la preparación académica que incluso a pesar de estar enfrentando esta circunstancia de estar privadas de su libertad pueden desarrollar. Así es, inclusive Itzel, la próxima semana cuando nosotros tenemos programado la primera entrega que es en El Amate, también va a haber una clausura donde se van a entregar los certificados a 18 chicas que están concluyendo, entre ellas 6 primaria y las 12 secundaria. ¿Por qué es tan importante este apoyo para esta población, para estas mujeres? ¿Qué significa, por ejemplo, que una mujer que está en El Amate reciba cuadernos, reciba libros? ¿Cómo puede esto cambiar su vida? Un detalle tan pequeño quizá para algunos como este. Yo creo que aunque sea un detalle tan pequeño, significa mucho, porque creo que estamos en una era donde estamos evolucionando, teniendo una apertura de conciencia, sobre todo en la igualdad de género. Es muy importante que las mujeres vayamos posicionándonos en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, incluso la preparación académica es muy importante. Entonces, aún así, si vemos personas que están privadas, mujeres que están privadas de su libertad y tienen un proceso en el cual emocionalmente o psicológicamente se ven afectadas,
pero tenemos este grupo de chicas que está, aún en esas circunstancias como la marca las dijiste, están saliendo avantes. Creo que nosotros como mujeres tenemos ese compromiso moral y como responsabilidad de la sociedad civil de ayudar, de aportar a las personas que por alguna situación no pueden. Ellas están privadas de su libertad, entonces no tienen el libre acceso, por ejemplo, a la tecnología como la tenemos hoy en día. Sí, claro. Y bueno, cuéntanos de la situación, tú que has estado más cerca de ellas, que has tenido más experiencias de primera mano. ¿Es diferente el trato que reciben las mujeres que están privadas de su libertad en comparación con los hombres? Creo que en este aspecto, hablando de género específicamente, creo que sí. ¿En qué sentido? Que todas las mismas circunstancias que vivimos como mujeres, de este lado, con nosotros que estamos con nuestra libre libertad de tránsito, también ellas lo padecen aunque estén privadas de su libertad. Específicamente, como dije, las mujeres son más sensibles, más emocionales, y sobre todo esa área se ve un poco afectada. ¿En qué sentido? Hablo como mujer. Cuando tú vas un día al centro penitenciario y ves el área varonil, siempre hay filas de familiares para la visita, y tú volteas a ver al área femenil y hay muy poca. Y bueno, es que son las mujeres quienes visitan generalmente a estos varones, ¿no? Pero cuando una mujer es quien está privada de su libertad, quien está enfrentando un proceso penal o ya tiene una sentencia y está en los penales, ¿quién la visita? A veces es el abandono lo que están sufriendo. Yo creo que esa es la parte más importante, la parte afectiva, que en toda mujer es bastante, bueno, todo ser humano, pero es más evidente en la mujer. Y bueno, ahí está la oportunidad para apoyar, para poner un granito de arena, para hacer algo por estas mujeres. ¿Cuántas mujeres? La primera entrega es en el penal El Amate, ¿verdad? Así es. ¿Cuántas mujeres van a beneficiar? El último cifra que nosotros nos aportaron es de 104 mujeres que están privadas de su libertad en esta área. Entonces se pretende, obviamente a ellas van a ser las beneficiadas. También es importante recalcar que estos útiles escolares son para las chicas que están estudiando en su nivel básico, y ellas tienen un área de biblioteca. Entonces me han preguntado mucho si qué tipo de libros. Todos los libros son buenos porque es para que nosotros nutramos esas áreas de biblioteca, esas áreas de lectura y el área de biblioteca que tienen designada el área educativa. Si hay alguien interesado en donar útiles escolares, pueden ser usados pero en buen estado. Claro que sí, nosotros recibimos ayer una donación de varios, un paquete de bolígrafos. Entonces nosotros estamos atentos a cualquier tipo de donación. También nos pidieron plumones para pizarrón, incluso hojas recicladas también son útiles. Si se utilizan de un lado, pues así es. Si obviamente no se utiliza, pero el lado que se puede hacer también. Pinturas, porque también ellos están haciendo trabajos con pinturas, hilos. Bueno, eso ya no entra tanto dentro de útiles, pero también si alguien tiene o quiere aportar con algo más, también es bien recibido. Todo se va al área educativa. Y bueno, ¿cómo podemos comunicarnos contigo si alguna persona quiere donar, hacer algún donativo? ¿Dónde puede encontrarte? Nosotros estamos atendiendo en una línea, en el número 961 25 463 35. Entonces lo repetimos, es 961 25 463 35. Entonces, quien quiera apoyar puede llamar a este número. Mandarnos mensaje, mandarnos por WhatsApp también, o la página de la fundación, que en Facebook es Fundación Alas Extendidas. Y nosotros hemos recibido donaciones y pues a veces los libros pesan, no tiene ningún problema por eso. Si ellos quieren, que así ha sido la mayoría, nosotros vamos por ellos, no hay ningún problema. Nosotros nos podemos ir al domicilio, a la oficina donde nos designen para que
vayamos a recoger los libros. Y bueno, puede ser desde un cuaderno, un libro, hasta cajas, no importa, ¿verdad? Sí. Lo importante es ayudar. Así es, ayer donde estábamos seleccionando algunos libros, encontramos que nos regalaron algunos libros de primaria y fue bonito porque incluso hasta la etiqueta del alumno viene ahí. Entonces las personas sí están participando y eso es lo que queremos. Muchas gracias por la invitación. Mónica. Gracias y esperamos que participe. Yo les repito el número donde pueden comunicarse si usted tiene el deseo de ayudar a las mujeres de la MATE. Ahí va a ser la primera entrega. Es 961-25-463-35 o también puede buscar en Facebook la página Fundación Alas Extendidas. Así es. Muy bien, y acompáñame a dar la siguiente información. Le comento que, bueno, en diferentes estados del país ha incrementado alarmantemente la violencia y bueno, uno de ellos, una de estas entidades es Guerrero, donde un grupo armado incendió un tráiler. Aquí le tengo más detalles sobre este hecho. La inseguridad está fuera de control en Iguala, Guerrero. Durante la mañana se dio a conocer que varias personas a bordo de vehículos le dieron alcance a un tráiler e incendiaron la cabina de este. El hecho ocurrió sobre la carretera federal Chilpancingo-Iguala a la altura del crucero del rancho El Cura, rumbo a Tepochicán, creando caos social ante la mirada de los curiosos. Hasta el momento se desconoce el móvil de los ataques, así como también de los choferes y de los trailers. Tampoco se sabe si las autoridades se movilizaron y encontraron a los causantes. Como sabemos, en esta región la violencia y el crimen organizado impera. La gente ya no sale a hacer sus actividades con la confianza de antes. Informó para Star TV Noticias Roberto La Parra. Y bueno, también en noticias desafortunadas que trascendieron a nivel nacional y también internacional, le cuento que los 8 niños y niñas que sobrevivieron al ataque, a un ataque también de un grupo armado, los 8 niños y niñas de la familia Levarón que sobrevivieron a este ataque que ocurrió el 4 de noviembre en contra de su familia y en el que murieron al menos 6 niños y 3 mujeres, están fuera de peligro, esto por lo menos en el aspecto de su salud. Aquí le tengo más información sobre esto. Masacre de la familia Levarón, los sobrevivientes fuera de peligro. En total fueron 8 menores de edad quienes afortunadamente sobrevivieron a esta masacre a sangre fría. Este pasado 4 de noviembre en los límites de Sonora. Una buena noticia es de que los niños están fuera de peligro. Sin embargo, estarán en observación médica y psiquiátrica por lo que han vivido. Cabe mencionar que varios de estos niños se encontraron junto a los cuerpos de sus padres y familiares asesinados. Uno de ellos recibió un disparo a la altura de la mandíbula. Con información policíaca, dieron a conocer que el ataque fue hecho por el cártel de la Línea durante un enfrentamiento con otro grupo criminal denominado Los Salazar. Informó para Star TV Noticias Roberto La Parra. Y ahora nos vamos rápidamente a las noticias más importantes de los estados vecinos. Es hora de irnos con las noticias de los estados vecinos. Como sabemos, el tema de la diversidad de género en muchos rubros es muy importante para que la sociedad avance dejando atrás estereotipos. El machismo, en donde hay un problema más grave, pareciera ser en donde deberían de dar el ejemplo. Es en el ámbito político, en específico la paridad de género. Es así como creció el número de mujeres en puestos políticos, pero también creció la violencia política. En otra información, inmunidad a los dueños de inmuebles ante un asalto o robo. En pocas palabras, es la licencia para matar a los ladrones. En algún caso de defensa, este martes se dio a conocer en el caso de lesionar o matar a un agresor. La víctima se ampara y siempre y cuando haya sido en legítima defensa, derivado a los asaltos e índices de delincuencia en Veracruz. Además, en Tabasco el ayuntamiento municipal impera el acoso sexual. En esta ocasión es una jovencita la cual acusa directamente al director Carlos Armando Aguilar Hernández y a Daniela Cordero Gaspar de acoso y hostigamiento laboral.
ambos del Ayuntamiento del Centro. La joven es una becaria del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. En este Buen Fin en Mérida habrá más seguridad para los clientes y en las empresas. Más de 5,000 elementos de seguridad pública estarán a cargo de la seguridad de este Buen Fin 2019, así como plazas comerciales, bancos y cajeros automáticos, con la finalidad de darle la seguridad a los usuarios en sus compras. Esto será del 15 al 19 de noviembre. Esto fue lo más importante que ha acontecido en las últimas horas en los estados vecinos. Con información para Star TV Noticias, Roberto La Parra. Y para que se quede bien informado, lo invito a que veamos las noticias internacionales. Acá en Star TV Noticias te informamos de lo que acontece en el mundo en noticias internacionales. El mandatario informó en una rueda de prensa que se hicieron unos ajustes presupuestales que beneficiarán a la población. Piñera señaló que esto ayudará a unas 540,000 personas, que llegará de manera directa al trabajador y sus familias. Sin embargo, los inconformes no cesarán las marchas hasta lograr lo que piden, que es la destitución de este mandatario. En otra información, por los delitos de esclavitud sexual, violación, asesinato y otros cargos, Bosco Ntaganda fue encarcelado. Esta persona en su tiempo fue una persona influyente e inalcanzable, paramilitar apodada como The Terminator. Comentó la directora de los derechos humanos en África que las víctimas pueden consolarse como se hace justicia, y así como él cae, caerán muchos más. Además, Francia y China se unen contra Donald Trump sobre el tema del clima. Ambos mandatarios de Francia como chino este miércoles en Pekín pactaron un acuerdo derivado a la salida del tratado a Estados Unidos. Estas dos naciones están en la misma sintonía por la mejora del pacto, la cual se denominó Llamado de Pekín para la conservación de la biodiversidad y el cambio climático. Ahora estás bien informado minuto a minuto sobre la información del mundo. Con información para Star TV Noticias, Roberto La Parra. Es hora de despedirnos, le doy las gracias por su tiempo y le recuerdo que nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde. Muchas gracias y buen provecho. Este noticiero fue presentado por Jagger, Rock Sport, Terraza y Bar, Universidad Salazar, cuna de líderes, El Arqui, aceites y filtros. Presentaron